Tradicionalmente, la responsabilidad ha sido del servidor público y es natural que así sea. Dentro de las estrategias que yo he presentado para enfrentar la corrupción, también hay unos instrumentos que permitirían abordar al sector privado con mejores resultados. Es fundamental establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya existen los delitos ambientales, para que los contratistas del Estado respondan también, no solo en las firmas que incumplen, sino en aquellas otras de las cuales puedan ser socios. Candidato, ¿hay alguna referencia a algo que haya dicho otro de los candidatos? Claro, porque suya? Es que aquí lo que se está debatiendo es, naturalmente... ¿Puedo continuar? Continúe. Bueno, los revisores fiscales en el sector privado deberían estar sometidos a una condición de servidores públicos para que advirtieran de los movimientos económicos que puedan estar comprometidos en procesos de corrupción. La extinción de dominio ya está aprobada en este país, no solo para bienes del narcotráfico, sino para bienes que hayan tenido origen en la corrupción. Quiero resaltar algo que sería utilísimo para ponerle fin a la corrupción, norma que aprobamos. Yo la presenté, pero que la Corte Constitucional la tumbó y habrá que insistir en ella. Se llama, por supuesto, la posibilidad que cuando un contratista del Estado haya sido sometido a un proceso de corrupción y denuncia al funcionario que lo culminó a eso, frente a ese particular, se extinga la acción penal por el solo hecho de la denuncia. Pero como esos, hay numerosísimos instrumentos que valdría la pena emprender en el próximo gobierno. Bueno, como no hizo referencia a ninguno de los candidatos, entonces me había pedido la palabra el doctor Juan Manuel Santos. Gracias. Combatir la corrupción... Lo invito a que se refiera también a... Con el lápiz y computador puede ser necesario, pero no es suficiente. A los corruptos hay que combatirlos como a los objetivos de alto valor, con inteligencia, contrainteligencia y contundencia. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma constitucional para que no prescriban los delitos de corrupción. Por eso estamos proponiendo duplicar las penas para los corruptos. Por eso estamos proponiendo aplicar los principios del buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en todos los institutos públicos. Y por eso estamos proponiendo crear unas unidades élite para ir en contra de la corrupción, donde están los focos concentrados de la corrupción. Así podemos hacer una política integral en contra de la corrupción y ser efectivos. Había pedido la palabra, doctor. Sí, Petro. pero me parece que hubo alguna referencia ahí al lápiz y computador. Al doctor no sé si Antanas. Artano Mocus quiera responder, después sigue Gustavo Petro y luego Noemí Sanín. Y Rafael Pardo. Quiero reconocer la enorme importancia de los mecanismos legales y los cambios institucionales, la legislación anticorrupción. He estado en eventos donde Colombia muestra una cantidad impresionante de herramientas de ese estilo. Por otro lado está la literatura de ciencias sociales que muestra que desde el siglo XVIII, estoy hablando de Francisco Múnera, el fracaso de la nación, el país era el mayor exportador en oro comparado con otros, pero era el que menos tributos pagaba. Entonces la corrupción está instalada en la cultura y hay que deslegitimarla. Se pueden hacer nuevas leyes, pero mientras no cambiamos la cultura, parte de la gente dirá, no, es que no tenía otra manera de ayudarle a la familia, era para una causa noble, si se quiere influir en la política se necesitan recursos. La gente tiene fueques, tiene cuentos, y cuando hablo de lápiz y computador, también menciono la Constitución, y la Constitución lleva, si se interioriza, a que la gente respete profundamente los recursos públicos. Los recursos públicos son la base para realizar la Constitución. Si nosotros amamos la Constitución profundamente, será más fácil entender por qué robar los recursos con que se implementa la Constitución es más grave que robarle los recursos al vecino. Educación en lo que significa un recurso público, como beneficio colectivo y como manera de corregir desigualdad. Bueno, Gustavo Petro. Digamos, ustedes preguntaron sobre la campaña particular de cada candidato. Hemos derivado hacia hablar del tema general de la corrupción, que es lo lógico en un candidato a la presidencia. Pero sí me gustaría remarcar cosas. Por ejemplo,
aparece propaganda de algún partido político diferente, aunque sea otro, en los aeropuertos que administran contratistas del Estado, diferentes al partido que se dice ser de gobierno? Pregunta que dejo. Segunda pregunta. Los dineros de la salud que se administran a partir de una concesión privada provenientes de los juegos de suerte y azar, que son monopolio del Estado, ¿no financiaron acaso la campaña electoral de un partido político como el PIN? ¿A quién apoya el PIN hoy entre los candidatos que están aquí presentes? Escuché a su presidente decir que su apoyo era clandestino, que no se hacía público, pero que ya lo habían determinado y que se trataba de uno de los candidatos del uribismo. Yo me pregunto, aunque no sé quién de los tres que hay aquí, yo me pregunto, uribistas, o hay otro más, perdón, 3 candidatos uribistas, yo me pregunto, ¿a quién apoya el PIN? ¿Por qué aquí no se dice de frente? ¿Por qué nos dejan esto oculto ante la opinión pública y no sabemos de frente a quién de los aquí presentes está apoyando el partido PIN? Sin mezquindad, hay que reconocer que ha hecho muchísimo. Y la pregunta del PIN, quiero decirles algo, no tengo el apoyo del PIN, pero me parece que el Estado, que le dio la legitimidad, el Consejo Electoral le tiene que dar una explicación al país, y que las personas del PIN tienen que explicar quién es cada una de ellas, porque allí hay personas correctas y parece que hay personas con dificultades, pero el Partido Conservador, el movimiento nuestro, no tiene el apoyo del PIN, pero... ¿Tengo la oportunidad ahora para contestar? Tiene la oportunidad, pero Darío quería preguntarle algo. No, pero después de... Ah, bueno, perfecto, entonces... Sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en el país por el tema ético. La ética es muy importante, recuperar los valores, tener altura, tener respeto, tener ética, tener... La corrupción tiene que ver mucho con los valores. Desde que se levanta un niño, desde que se empieza a educar en el colegio, en la universidad, en la familia, creo que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco en lo jurídico, como hemos dicho, pero en la cultura, rechazar el avivato, rechazar las picardías, rechazar los atajos, rechazar la corrupción, exigir a la justicia resultados. Es que en tema cultural, en tema de valores, en tema ético, tenemos que trabajar muy profundamente. Yo me lo propongo, con ejemplo, aupándolo para que se haga en la universidad, en los colegios, en bienestar familiar. ¿No se quiere referir a nada de lo dicho por sus compañeros en el tema de Claro, corrupción? estoy contestando que no tengo el apoyo del PIN. Sí, pero después de eso. Estoy diciendo que es muy importante el tema de valores y que los voy a fomentar y que voy a pedir que en la educación se involucre la ética en todo, la ética civil. Los que tenemos ética religiosa también son resortes muy importantes. Pero ahí es donde se gestan los problemas de la corrupción, que definitivamente le están haciendo un daño al país inmenso, no solamente en lo económico, en todos los aspectos. Yo creo que Darío planteó un tema que me parece fundamental. Corrupción no es solamente robarse la plata del Estado, es abusar de la autoridad, es abusar del poder. Y hay casos emblemáticos de corrupción, que ninguna de estas propuestas de reformar la Constitución o de que los revisores fiscales se vuelvan en funcionarios con determinados poderes, ni aplicar las normas, digamos, ¿en qué cambiaría eso para evitar que hubiera ocurrido la yidis política? Por ejemplo, la entrega de recursos del Estado, de notarías y de cargos para cambiar una decisión de un voto en el Congreso. ¿En qué hubiera evitado eso? Que el DAS y la UIAF se hubieran convertido en unas agencias sistemáticamente armonizadas para interferir, interceptar y seguir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué hubiera servido eso? Para determinar si los recursos que estaban definidos como subsidios para los agricultores fueran solamente o principalmente a los agricultores que no necesitaban subsidios en agroingreso seguro. Entonces, el tema de la corrupción no es solamente mirar cómo se roban la plata, es cómo se abusa del poder. Y ese es un tema más de actitud y de ética, de las cabezas del Estado, que un tema de cambio en la Constitución o de cambio en las normas. Bien. Un presidente que dice no compro votos en el Congreso no necesita que haya un cambio en la Constitución para que no lo haga.
Un presidente que dice no quiero abusar de la inteligencia del Estado para interferir en la Corte, no necesita que haya leyes adicionales que le impidan hacerlo. Con las leyes actuales eso no está permitido.